del mío. Esta misa lo ofrezco por el eterno descanso de María de Jesús Guillermina López Amador en su primer aniversario, Antonio Rafael Castillo Merino, Consuelo Pérez Méndez, Graciela Marina Argüelles Fabián, Sergio Torija, Alicia Ornelas, Ana María Castillo, José Ramón Bosch Fernández, Guillermina Jiménez Galán, Francisco Fernando Moscán, Francisco Cardón, Antonio Martínez Pavón, José Antonio Guevara Montiel, María Luisa Guerra Rosales, Atilano Vázquez Huerta, Carolina Juárez Reyes, Rosario Costa de Galván, Eda Mastreta, por las ánimas del purgatorio, por la salud de Adela Martín Saldívar, Juan Manuel Saldívar, Sara Barranco, Ana Paula Martínez Barranco, Teresita Espinosa de los Monteros, Guillermo Guapozón Luscano, Rocío Espinosa de los Monteros, Arely Sánchez Rosas, Diana Gómez Barón, Amalia Sánchez, Alicia Jaque Guzmán, Irma Alicia Rodríguez Cantú, Guillermo López Espinosa de los Monteros, Albina Sánchez, Alejandro Eloy Fuentes Sánchez, Ubaldo Fuentes, Jesús Morales Flores y Antonio Marín. Y por las intenciones y necesidades de Víctor Manuel Quimie de la Cruz, Susana Muñoz Cano, Ana Irma Tudela, Ricardo Muñoz Cano, familia Martínez Barranco, María Fernanda Jardón, Aldea Fiel de María y José, por la paz, unidad, conversión, amor y fe, por Laura Margarita Sánchez Peña, por la familia Guerrero Montel, por María del Pilar Marzal Mota, Pardo de Sentis, Meneses Rodríguez, Alonso Cortés, Bretón Alonso, por José Hugo, Juan Marcos Carreto García. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe ya en esta semana 20 del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la memoria del Papa San Pío X. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados,
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que para defender la fe católica e establecer las cosas en Cristo, por más que el Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchamos la palabra. Del libro de los jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor, pidieron culto a Baal y a Sartán. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces, que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y lo salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en su actitud.
porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, nuevamente Dios, uno y trino, nos permite hoy celebrar nuestra fe en su presencia amorosa. Siempre cuando venimos a misa, participamos de la palabra que nos prepara al convite de amor que es la Eucaristía. A lo largo de las últimas semanas hemos estado escuchando los fragmentos más importantes de la Constitución del pueblo de Israel, desde el capítulo 12 de Génesis, donde Dios escoge a Abraham para ser un padre de una numerosa descendencia, hasta el sábado pasado escuchamos el capítulo 24 de Josué, donde esas promesas de Jesús se habían cumplido. Le ha dado una tierra grande y ha multiplicado su descendencia. Pero ¿qué va a pasar con este pueblo, como lo hemos escuchado en la primera lectura? No respetó la alianza, se prostituyó con otros dioses y no amó a Dios y por ende fue injusto con los demás. Por eso es que Dios, en la antigua pedagogía de salvación, los castigó como remedio medicinal para que pudieran cambiar. Pero quienes hayan leído el primer y segundo libro de Samuel y el primer y segundo libro de Reyes, es una historia cíclica. Yahvé perdona al pueblo, el pueblo ratifica la alianza, el pueblo no ama a Dios ni al prójimo y nuevamente Dios castiga. Eso va a suceder durante siglos. Tal vez el pueblo de Israel se parece a algunos hombres y mujeres en su obstinación de ser rebeldes a los ojos de Dios.
era un joven. Nos dice que es joven al final, y para la cultura judaica la juventud era de entre 15 a 30 años. No sabemos cuántos años tendría este hombre. Se acerca a Jesús y le hace una pregunta que hoy tal vez ya no se haga. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es la contemplación de Dios después de la muerte. Esa es la vida eterna. Yo no sé si hoy nos cuestione esta pregunta. Queremos tener vida eterna. Queremos contemplar a Dios después de la muerte. ¿Qué es lo que le responde Jesús? ¿Has cumplido los mandamientos? Si ustedes escucharon con atención, Jesús solamente habla del cuarto al 10º mandamiento, porque se entiende que este joven tiene una relación estrecha con Dios, una relación profunda con Dios. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio ni mentira, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel joven le responde maravillosamente: eso lo he cumplido desde mi niñez. Nosotros a voz en cuello podemos decir en la edad que tenemos que no hemos mentido, que hemos respetado a papá y a mamá, que no hemos levantado falso testimonio, que no hemos robado y que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Viene el otro escalón. Jesús le dice: si tú quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y después sigue. Nos dice Mateo que aquel joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Y uno puede pensar, ¿qué santos antes de serlo eran ricos y dejándolo todo siguieron a Jesús? Son pocos. Tal vez pudiera pensar en San Benito de Murcia, en San Juan Bautista de la Salle, en el duque de Gandía, que después fue San Francisco Javier, pero son pocos que renunciaron a todo por Jesús. O Francisco de Asís. Claro, esto queda como incógnita, porque este hombre era un hombre bueno que ambicionaba la vida eterna. El día de hoy celebramos a Pío X. Él nació en Mantua en 1835 y murió al inicio de la Primera Guerra Mundial de 1914. ¿Por qué es recordado el Papa Pío X? Él fue el primer papa que vivió todo el escalafón de un sacerdote. Fue vicario, fue párroco, fue canónigo, fue obispo
y después fue cardenal, de una familia muy pobre. Cuenta Pío X que tenía que caminar para ir a la primaria 8 kilómetros de ida y de venida, y que tenía que quitarse los zapatos porque se le gastaban mucho. Fue el segundo de 10 hijos. Pero fue un hombre bueno. Es de los pocos papas que se dice que cuando rezaba por alguien o imponía las manos, la gente quedaba curada. Él se caracterizó por 3 cosas. La primera, porque pidió a los fieles que leyeran la Biblia. La Biblia no se leía por el problema de Lutero, porque Lutero malinterpretó la Biblia y se pidió que no se leyera la Biblia. Él fue el primero en decir: hay que leer la Biblia y hay que formar la conciencia de los cristianos. Él era un hombre eucarístico. Todavía a fines del siglo XIX, los fieles casi no comulgaban. Y recuerden que cuando Cristo instituyó la Eucaristía, dijo: tomen y coman, tomen y beban. La Eucaristía la instituye Cristo no para ser adorada. La Eucaristía la instituye Cristo para que sea comida y bebida de salvación. Patrono de los catequistas Pío X, porque él pedía que los niños comulgaran frecuentemente, así también los adultos. Y tercero, unificó la liturgia y volvió el esplendor del canto gregoriano, porque él tenía una excelente voz. Le tocó ser atacado mucho, porque su pontificado, como ustedes saben, después de la unificación italiana en 1870, desde Pío IX hasta Pío XI, los papas vivieron encerrados en el Vaticano. Y los papas ya se dedicaron más bien a escribir encíclicas, como es hasta el día de hoy. Y escribió su primera encíclica que tituló Todo tiene que restaurarse en Cristo. Él no iba a ser papa. Él era santo, pero no era políglota. Y todavía en el año que lo eligieron, en el año 1904, había el veto del emperador. Iban a elegir al cardenal Rampolla, pero el emperador, que tenía derecho de veto, vetó al cardenal Rampolla. Todavía está en 1904, imagínense. Y este veto lo quitó el Papa Pío X. Finalmente, nos reunimos para celebrar nuestra fe, pero en especial para pedir por diversas necesidades, por la salud y por la muerte de nuestros seres queridos. Si aquel joven preguntaba por la vida eterna, ojalá que cada uno de nosotros piense: ¿qué tengo que hacer para que al morir yo tenga vida eterna?
¿Qué tengo que cambiar de mi vida que me obstaculiza para tener vida eterna? ¿Y qué tengo que acrecentar en mi vida para tener una vida eterna y en abundancia? Que el Señor, a través de la Santísima Virgen María, nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo, nuestra Pascua. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En pie, por favor. Elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos a cada invocación. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos al Señor. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos al Señor. Por todos los aquí presentes, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades, por nuestra acción de gracias, oremos al Señor. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen ganas de vivir, por los huérfanos, los agonizantes, los presos, los migrantes, para que haya en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Pidamos por la salud de Adela Martín Saldívar, Juan Manuel Saldívar, del doctor Antonio Marín y de Jesús Morales Flores. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de María de Jesús Guillermina López Amador, Antonio Rafael Castillo Menino, Consuelo Pérez Méndez, Graciela Marina Argüelles Fabián, Sergio Torija, Alicia Ornelas, Ana María y Luz María Castillo. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. En pie, por favor. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que, dóciles a las enseñanzas de San Pío Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo procedes a tu Iglesia la alegría de celebrar la festividad de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María de Jesús Guillermina López, Amador, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. A tu hijo José Antonio Guevara Montiel, a quien llamaste hoy de este mundo
Antonio Rafael Castillo Menino, Consuelo Pérez Méndez, Graciela Marina Argüelles Fabián, Sergio Torija, Alicia Ornelas y Ana María y Luz María Castillo. Concédeles que, así como han compartido de la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros por Adela Martín Saldívar, Juan Manuel Saldívar, Jesús Morales Flores, Antonio Marín, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Al banquete del Señor.
Al celebrar la memoria del Papa San Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este Evangelio celestial debemos ser constantes en la fe y vivamos conformes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la divina gracia y promesa de nuestro Señor Jesucristo. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Pío X, rogad por nosotros. Que pasen buenos días.